Todos ustedes. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Nos faltó, dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. El alma de nuestro hermano Jean-Pierre Torrer, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Así sea. Bueno, pues una de las noticias que acontecieron en estos días es que el pasado jueves, era jueves. Era jueves 28 de agosto, en la solemnidad de nuestro padre San Agustín, falleció el padre Jean-Pierre Torrel, que es al que introdujimos en esta sesión con un video. Jean-Pierre Torrel fue uno de los grandes tomistas de nuestro tiempo. Bueno, con eso significa que se ha ido uno también de los más grandes, de los que dejó una huella implacable la historia del tomismo durante los últimos años. Jean-Pierre Torrel, como escuchamos, se inició en Santo Tomás un poco tarde, pero se dedicó esmeradamente en estudiarlo y es gracias a Jean-Pierre Torrel al que le debemos su obra, bueno, se llama Santo Tomás de Aquino, su época y su obra. Es un libro bastante extenso en donde está, lo mencioné en la primera sesión, se encuentra el estudio crítico de las obras. Entonces, cuando uno quiere analizar o estudiar una de las obras particulares de Santo Tomás de Aquino, pues para entender el contexto sobre la originalidad o la autenticidad de ese texto, la obra de Jean-Pierre Torrel, y además de mencionar también la biografía, es paso obligatorio para justamente confrontar la autenticidad y las razones que están detrás de cada una de las obras. Bueno, pues para iniciar entonces partimos por preguntar cómo les ha ido, qué hay de sus lecturas, qué han encontrado, qué preguntas más han surgido en este camino. Hoy nos corresponde abordar el tema de las obras, dar un vistazo general a las obras de Santo Tomás de Aquino y mencionar algunos portales o herramientas tecnológicas que podemos implementar a la hora de estudiar a Santo Tomás. Entonces, bueno, tienen la palabra. ¿Qué les gustaría compartir? ¿Qué cosa les ha llamado la atención de la lectura que han tenido? ¿Qué inquietudes van surgiendo dentro de su vida? Lo que quieran compartir. Bueno, buenas noches, padre. Yo estaba un poquito, pues me llamó mucho la atención la lectura del Padre Nuestro, ¿no? De Santo Tomás. Eh, hay, hay una cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Y quisiera un poquito que me explicara o a entender un poquito más. Eh, Dice que, bueno, aunque gobierna todas las cosas, a nosotros nos gobierna como a señores, a las demás cosas como a esclavas. Cuando se refiere a que nos gobierna como señores y a las demás cosas como esclavos, ¿qué es lo que más hace referencia a las demás cosas como esclavas? Muchas gracias, Cristian, hermano Cristian. ¿Por dónde crees que puede ir la diferencia? ¿En qué se distingue el ser humano, que es persona, frente a todas las otras entidades? O si alguien quiere comentarnos por dónde puede ir esta interpretación.
abiertos estamos. ¿Qué es esto de gobernar a unos como señores y a otros como siervos? Bueno, yo creo que, bueno, ya viéndolo así, a nosotros pues nos gobierna como a señores, no sé, puede ser por el hecho de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos una diferencia, digamos, con los demás seres, ¿no? El hecho de tener un cuerpo y un alma, eh, y bueno, mediante Jesús, pues adquirimos su ser divino, ¿no? No sé si va por ahí más o menos. Sí, más o menos. ¿Recuerdan? Definimos la otra vez qué es eso de persona. ¿Qué es una persona? Hablábamos en sentido propio, la persona divina, y en sentido analógico de participación proporcional, la persona angélica y la persona humana, en donde la persona humana es el grado más bajo de la noción de persona, pero hace parte de lo que es la persona. ¿Alguien recuerda o qué es esto de persona? ¿O quisiera intentar de a qué nos referimos cuando hablamos de la persona? Tal vez como al ser, a- como a esa parte interior que reside en el cada uno, ¿o no? Bueno, es un punto interesante, querido Diego. Mira, todas las cosas que son creadas, por el hecho de ser creadas, participan en el ser. Y por lo mismo, al participar del ser, tienen de algún modo su presencia de Dios, ¿no? Que en el sentido de la razón natural decimos Dios en tanto que es el ser en sí mismo, y en una visión de interpretación teológica por la revelación, entendemos que todas las cosas tienen el número, peso y medida, haciendo alusión como a elementos de reflejo de la Trinidad, como huellas de la Trinidad en todas las cosas. Pero están todas las cosas, desde las cosas inertes hasta los entes vivientes. Pero entonces, ¿qué es lo que hace que una persona sea persona? ¿Qué es lo distintivo? Porque Dios efectivamente está en todo cuanto es. No se podría decir que, creo que Tomás ya lo menciona, ¿no? Por su capacidad o su dignidad, se podría decir, de que tiene razón y libertad. Exacto. ¿Y cuál es la ventaja que otorga la razón y la voluntad? La Es ventaja. perfecto. mm, Que podemos elegir entre ser o ser mejores, entre hacerlo bien o hacerlo mejor, sí, porque según, la libertad debe estar a eso, ¿no? Orientada a hacer el bien, si no, no sería libertad. y la clase pasada veíamos que era erróneo pensar que la libertad era elegir entre hacer el bien o hacer el mal, que era más bien eh, lo orientado a elegir entre hacer bien y hacer mejor. Tal vez era eso. Bien, va por ahí. Efectivamente, la diferencia se las va a decir Tomás. A ver, comparto aquí mi pantalla. Una vez, entonces, a ver, esta parte no es, sino eh, acá. El prólogo de la segunda secundaria. Entonces, esto es de la suma de teología. La segunda parte de la segunda parte. Segunda. Dice.
Después de considerar en general las virtudes y los vicios con lo demás que atañe a la moral, se debe tratar cada una de esas cosas en especial. En materia moral, efectivamente, las consideraciones generales resultan menos útiles, ya que las acciones se desarrollan en el plano de lo particular. Y en cuanto a la moral especial, hay dos maneras de tratarla. Una por parte de su misma materia, considerando en virtud. Am, no, esto no es. Es la prima segunda. Prólogo. Acá está. Cuando decimos que el hombre ha sido hecho a imagen de Dios, entendemos por imagen, como dice el Damasceno, un ser dotado de inteligencia, libre albedrío y dominio de sus propios actos. Son las tres cosas. Como bien mencionaron ahorita, la inteligencia, la libertad y el dominio de sus propios actos. Esta es la clave, el dominio, porque es lo que nos hace responsables de aquello que hacemos o de lo que somos. Por eso, después de haber tratado del ejemplar de Dios y de cuanto produjo el poder divino según su voluntad, nos queda estudiar su imagen, es decir, el hombre como principio que es también de sus propias acciones por tener libre albedrío y dominio de sus actos. Entonces, la diferencia de lo que consiste esto de gobierno según señores y según siervos es el libre albedrío, por el cual, junto con la razón, nos hacemos dueños de nuestros actos. Entonces, aunque Dios, como decía también Jean-Pierre Torrel, es el único que puede determinar nuestras acciones, en realidad, como aquel que puede mandarnos e imperar sobre nosotros, no lo hacen como si fuéramos siervos, sustrayendo nuestra libertad o nuestra capacidad, sino que nos gobiernan respetando nuestras opciones, nuestras decisiones. Y es de hecho la razón por la cual los seres personales, los seres inteligentes, hacen las veces de ministros de Dios ante la creación. Es decir, los ángeles y también nosotros tenemos la responsabilidad del gobierno de las cosas que nos rodean, porque somos nosotros quienes, pudiendo entender lo que consiste el fin de las cosas, podemos llevarlas o orientarlas a ellas hacia el fin último. Es por eso que el gobierno es diferente. Y es muy bonito, ¿no? Porque significa que no es el gobierno como un súbdito, como puede llegarse en otros contextos a entenderse, ¿no? Señora, aquí tu sierva, hágase en mí según tu palabra, no consiste como si fuera una esclava en el sentido de yo quiero esto, pues se hace, sino que accede a la voluntad de la persona y la respeta, pudiendo dominarla, pudiendo transformar incluso el corazón desde dentro, lo respeta, respeta su decisión y su voluntad. Y hace que, aunque la decisión sea opuesta a su voluntad, se conserve en el ser, como sucede en el caso de los demonios, que está por encima de ellos, los gobierna, pero aún así respeta la voluntad por la cual han tomado una decisión y asumen con propiedad la responsabilidad de sus actos, que también sucede en nosotros. ¿Me hago entender? Sí, Listo. ¿Qué otra pregunta o qué otra inquietud les ha surgido antes de compartir? Ah, estoy compartiendo mi pantalla, ¿cierto? No, sí, no, no. Listo. Bueno, ese es el prólogo de la primera segunda, que es la parte donde comienza a hablar sobre el hombre. Y bueno, voy a dejar el lugar a otra pregunta y luego ya les compartimos este texto de San Tomás. Bien, ¿alguien quisiera compartir algo? Sí, padre. Bueno, yo estaba leyendo algo de lo que nos había mandado en la carpeta de Drive. Me llama mucho la atención esto de que sobre Santo Tomás se han escrito muchas biografías, ¿no?
que habla mucho sobre quién fue Santo Tomás en su época o cómo algunos lo describen a Santo Tomás. Entonces, me encontraba alguna pregunta como que tal vez en algún momento Santo Tomás escribió algo de él, no sé, como una forma de dar a conocer quién era él, a través de sus obras. Entonces, pensaba en leer una biografía que era sobre Santo Tomás a la luz de su tiempo, no recuerdo muy bien el título, pero luego eh, volví a buscaba otra lectura, ¿no? Y me encontraba justamente con una entrevista hecha a un fraile de apellido Cardona, no recuerdo el nombre. Entonces, como que al que le preguntaban sobre Santo Tomás, sobre quién era Santo Tomás para él. Es una explicación y me encontraba curiosamente con que decía que en la única obra en la que Santo Tomás como que da, conoce quién es él, si me lo recuerdo, es en la Suma contra Gentiles. Entonces, en la que decía que yo soy consciente de que el principal deber de mi vida para con Dios es esforzarme porque mi lengua y todos mis sentidos hablan de Él, como hablando que Él, bueno, que su oficio era pues hablar de Dios, sus palabras, o sea, sus palabras, sentimientos que hablan todo de Dios, como que haciendo como que una referencia sobre Él. Entonces, eso me dejaba un poquito como que sorprendido. Sí, efectivamente, pues, a ver, conservamos, en, propiamente conservamos algunos textos escritos a puño y letra de Santo Tomás. En la Leonina también está uno de los libros. Eh, Podré mostrarles un video luego. Y lo que dice el padre Alberto Cardona es que es este pasaje donde trata sobre el oficio del sabio, que está al inicio de la Suma contra Gentiles, en donde puede describirse justamente la vida de Santo Tomás. Claro, cuando uno lee ese pasaje que ahí describe el padre Alberto, dice, pues básicamente coincide con lo que fue su vida. Eh, sí, propiamente Santo Tomás no escribió sobre sí mismo, pero de algún modo, como sabemos por la psicología, básicamente, aunque uno no escriba de sí mismo, con los escritos se habla de sí mismo, ¿no? Con lo que uno hace, con lo que deja o enseña, sí hay un reflejo de lo que somos o de lo que creemos nosotros. Entonces, ese pasaje sí, estoy coincido contigo, es un pasaje que está parecido, o recordarán ustedes al Rey Montes, ¿no? O sea, el sermón de riegas los montes desde las alturas, Señor, que estudiamos en la primera sesión, es como si fuera también un pasaje de la comprensión de lo que él entiende que es su misión o su deber, ¿no? El contemplar y el enseñar, el entregarse a la vida por este conocimiento de lo más alto y entregarlo sin reservas a quienes lo buscan. Bueno, en orden a la primera pregunta sobre la libertad, quiero compartirles uno de los textos más maravillosos. Este no estaba en el plan de clase, pero es de lo más hermoso que podemos llegar a conocer. Este está entonces en la Suma Teológica, la primera parte es sobre todo lo de Dios. Bueno, ya luego miraremos sobre cómo es su estructura, pero en la primera parte, cuestión 18 aparece sobre la vida de Dios. Y el artículo tercero es el que quiero compartir. ¿Dios vive o no vive? Es la pregunta. Por eso es que parece que Dios no vive. Como se dijo en el artículo primero y en el segundo, vive aquello que se mueve por sí mismo, pero el moverse no es propio de Dios, luego tampoco el vivir. En todos los que viven hay algún principio que les hacen vivir. Se dice en el libro segundo de Ánima, de Aristóteles, el alma es causa y principio del cuerpo viviente, pero Dios no tiene principio alguno. Luego no le corresponde vivir. Tercero,
El principio vital en las cosas vivientes que están junto a nosotros es el alma vegetal, que no está más que en las cosas corporales. Luego a las cosas incorpóreas no les corresponde vivir. A las objeciones va a responder a la primera. Como se dice en el libro noveno de Metafísica, hay un doble tipo de acción. Una que actúa sobre una materia externa al que actúa. Ejemplo, calentar o cortar. Dos. Otra, una que permanece en el que actúa. Ejemplo, entender, sentir, querer. Este querer lo podemos traducir mejor por amar, que es de acto de la voluntad. La diferencia está en que la primera no perfecciona a la gente, sino a quien recibe la acción, mientras que la segunda perfecciona a la gente. Así, porque el movimiento es un acto del que mueve, el segundo tipo de acción, por ser un acto del que actúa, es llamado movimiento. Ahí reside la semejanza por la que así como el movimiento es un acto del que mueve, así también la acción es un acto del que actúa. Y aun cuando el movimiento sea un acto imperfecto por estar en potencia, la acción es un acto perfecto por estar en acto. Miren, aquí está el problema de la cuestión. Así como el movimiento es el acto del que mueve, así también la acción es un acto del que actúa. Acá bien. Y aun cuando el movimiento sea un acto imperfecto por estar en potencia, la acción es un acto perfecto por estar en acto. ¿Por qué está aclarando esto aquí Santo Tomás con tanta precisión? Porque el problema es si en Dios se puede predicar imperfección. Porque si hay movimiento en Dios, movimiento quiere decir que algo pasa de la potencia al acto. Y si hay este movimiento, entonces no sería perfecto, ni por lo mismo sería de Dios. Entonces, si consideramos que el vivir es un movimiento o implica algún movimiento, implicaría a su vez imperfección por tratarse de un cambio de la potencia al acto. Y esto es crucial porque es el asunto de Dios o es imperfecto, tiene cambios, vive o no vive, ¿no? ¿Qué entendemos por el vivir y qué entendemos entonces también por la vida, diríamos, de Dios o si en Dios hay movimiento? ¿Recuerdan ustedes de pronto que el Tao, a mí me gusta citar el Tao porque el Tao es lo contrario? El Tao es, la definición del Tao es, el Tao no hace nada, pero no hay nada que no pueda hacer. La divinidad, así se define, el Tao no hace nada, pero no hay nada que no pueda hacer. Esta definición del Tao es, en otras palabras, la definición de la mera potencialidad. Claro, no hace nada porque en el momento en que llegara a hacer algo, no podría hacer lo contrario, a la vez en el mismo sentido. Entonces conserva su perfección estando en plena potencia. Pero el Dios cristiano no es potencia, sino es acto. Pero entonces el asunto es si hay un movimiento de la potencia al acto que haga ver que no es perfecto. Esto lo explica en el libro tercero de Ánimo. Así pues, en la medida en que conocer es un movimiento, se dice que lo que se conoce se mueve. En este sentido sostuvo Platón que Dios se mueve a sí mismo, no en el otro sentido, en el que el movimiento es un acto imperfecto. Fíjense aquí, salva la patria Platón, para entender que en Dios sí puede haber un movimiento que no implica imperfección, sino un movimiento
que parte de sí mismo como su fuente y es sí mismo como su fin, y que ese tal movimiento es el mismo que acontece en Dios. ¿Cómo? Ay, me desconecté. Ah, no. Listo. Segundo, ante el segundo argumento, así como Dios es su mismo ser y su mismo conocer, así también es su propio vivir. Por eso su modo de vivir no tiene principio vital. ¿Qué decía arriba? Que el principio vital era ¿qué? Eh, un principio externo, ¿no? En el caso de el cuerpo, resulta siendo movido por el principio que es el alma. Entonces en Dios, como no hay algo que mover, pues no habría algo que lo mueva. Por lo tanto, es aquí. Como Dios es su mismo ser y su mismo conocer, así también es su propio vivir. Por eso su modo de vivir no tiene principio vital, sino el mismo. En los seres inferiores, como los vegetales, está impresa en una naturaleza corruptible que necesita la generación para conservar la especie y el alimento para conservar al individuo. Por eso en los seres inferiores no se encuentra la vida sin el alma vegetal. Esto no se da en lo incorruptible, es decir, en los seres espirituales. Contra estas nociones de que Dios no vive está el principio del Salmo. Mi corazón y mi carne se llenaron de gozo en el Dios vivo. ¿Por qué la escritura habla del Dios vivo? Pero antes de leer las respuestas de Santo Tomás, les pregunto, ¿qué es la vida? ¿Qué es el vivir? Probar unos cuantos whiskies, conocer los distintos países. O bueno, más bien, dejémoslo más sencillo. Am, Partamos por la pregunta. ¿Dios vive o no vive? Perdón, profe. Partamos por la pregunta. Entonces vamos a cambiar la pregunta a la más fácil. ¿Las piedras viven o no viven? Yo creo que en cuanto existen, viven. Tienen Lo mi- existencia y por su movimiento molecular, aunque es muy lento, pues viven. ¿Ok? ¿Las ideas viven o no viven? En cuanto le sirven al ser humano, viven a través de la vida del ser humano, ¿no? ¿Qué hay del cadáver de nuestro hermano Jean-Pierre Torrel? ¿Vive o no vive? Vive como cadáver. Viven. Viven, pues aquí está el libro. ¿Qué hay hablemos del demonio? ¿Qué hay del demonio? ¿Vive o no vive? Claro que vive porque transforma a veces la manera de pensar, de actuar, hasta incluso de orar, ¿no? Bueno, Yo ¿y creo que Dios sí. vive o no vive? Yo, A veces se dice que una cosa vive en el pensamiento de uno, o una persona vive en el pensamiento de uno, o el mismo Dios vive en nosotros y en sus obras y en su creación. Yo creo que el concepto de vivir es un concepto súper amplio y creo que está muy relacionado con la existencia. Yo creo que existir es precisamente eso, vivir y vivir de muchas formas. Y creo que la forma más pura de vivir es cuando se vive en las personas, se vive en sus sentimientos, en sus pensamientos, en su progreso, en su vida orientada. En fin, creo que lo que le da vida a las cosas, a las personas, también es
cuando hacen parte del corazón, de la mente de otra persona o de, no sé. Ok. ¿Y cómo están? No, aquí sobreviviendo, aquí llevando la existencia. Existir y vivir, ser o no serse la cuestión. El estilo Hamlet. Washington. Yo más o menos me voy con la idea de Diego, porque claro, o sea, si nosotros tomamos el ejemplo claramente de Dios, ¿no? O sea, Dios habita, por decirlo así, en nuestra mente como algo eterno, como una idea, perdón si suena herejía, pero esto se encarna en la mente humana, o sea, nosotros tratamos de hacerle vida y por eso estamos en esta opción, ¿no? Y es lo que llegamos a que las ideas no viven como el término vivir lo podemos concebir en cuanto a un organismo, como alguien que nace, crece, se reproduce y muere. Pero estas formas de ver las ideas tienen vida en cuanto se hacen presentes en nuestra inteligencia y se van como encarnando en nuestra vida y la vamos haciendo vida y nos van orientando en esta acción. Por eso es lo que los otros ejemplos que ponías, pues sí tienen vida en cuanto orientan nuestra acción, cambian nuestra forma de pensar, ¿no? Y mientras leías la iniciación a Santo Tomás de Aquino, justo en la parte de la suma contra gentiles, nos dice que, claro, ese es el doble, como que la doble interpretación que uno tiene que dar, la interpretación de la inteligencia, pero también la interpretación de lo divino, y ahí es donde hay que hacer este doble esfuerzo, ¿no? Bueno, siguiente pregunta. La blancura y la rugosidad, no, rubor es rojo. ¿Vive o no vive? Yo creo que es parte de la percepción, de la sensibilidad del ser vivo. Es parte de la vivencia de un ser vivo, pero como tal, quien le da vida es el ser humano, la conciencia del ser humano. Y la conciencia materializada a través de los sentidos. Entonces, el color blanco vive y está vivo en mí en la medida en que soy consciente de que estoy viendo un hábito blanco y le estoy dando, y mi cerebro lo está interpretando como tal y estoy programado para entenderlo como tal. Y en ese sentido le doy vida, en el sentido en que no soy consciente del hábito blanco, sino que estoy mirando hacia otro lado, ya ese color blanco deja de existir para mí y entra en un segundo plano, creo yo. Bueno, se contrarresta esa postura con la famosa expresión, si un árbol en la selva se cae y no hay oído que le oiga caer, ha caído. ¿Sí, no? Es decir, hay cosas que aunque no hayan sido descubiertas por el ser humano, son, ¿no? Vieron la noticia de un tiburón naranja que apareció estos días por primera vez visto en la humanidad. Y era naranja por ser albino. Pero pues, antes de que lo viéramos y le tomáramos fotos porque se dejó consentir y todo, pues ya existía, porque ya es viejito, solamente que hasta ahorita lo descubrimos. En física cuántica, el experimento del gato, el gato dentro de la caja está vivo y está muerto a la vez. Y solo vive en el Claro. momento en el que lo vemos, cuando está vivo y somos conscientes de que está vivo. Antes de eso, está en dos estados. Entonces, no sé, ahí habría Sí, como bien, ese es el problema del principio de la realidad contemporánea, que con este ejemplo, por ejemplo, si decimos que está vivo o está muerto, también es válido si decimos si está tomando té, si está escribiendo un libro de filosofía, si está escribiendo o está durmiendo, o si en algún momento se transformó en extraterrestre. Es decir, se lleva al absurdo del viru viru, como para decir puede ser una cosa y puede ser otra cosa a la vez en el mismo sentido.
Y no es así. O es gato, o es perro, o es ratón, o está vivo, o está durmiendo, o está de color, o no está. ¿Sí? Es decir, finalmente, claro, una cosa es el comportamiento de las moléculas en el orden de la metafísica, de la física cuántica, pero otra cosa es también la realidad misma y cómo nos referimos a ella. Porque hay un asunto y es el punto de partida de todo saber, de todo conocimiento, y es el principio de no contradicción. En metafísica, el principio de no contradicción se comprende como que las cosas no pueden ser a la vez y en el mismo sentido cosas distintas. A no puede ser a la vez y en el mismo sentido lo mismo que B. Si no, pues B sería A. Y en ese aspecto hay que reconocerlo. O sea, las cosas pueden ser diferentes desde ciertas perspectivas, desde ciertas metodologías, pero a la vez y en el mismo sentido no puede entenderse de la misma manera. ¿Qué es lo que sucede con el Tao, no? Si el Tao no está haciendo nada, no podemos decir que porque no esté haciendo nada es capaz de hacerlo todo o ser todo. O por ejemplo en Dios. Si Dios es acto, no podemos decir que en él hay potencia. Si Dios es un Dios que ama, no podemos a la vez y en el mismo sentido afirmar que odia. Ese es el problema de las sentencias o las afirmaciones, que condicionan de algún modo lo que las cosas, pues en el discurso se están desarrollando. Bueno, para resolver un poco el asunto, hay que prestar atención a lo siguiente. Una cosa son las cosas que existen en sí mismas, que son las cosas que llamamos substanciales, y otras cosas son las cosas que existen en otros. Estos son lo que llamamos los accidentes. Hay accidentes de cualidad, accidentes de cantidad, accidentes de lugar, de posición, de acción y pasión, etcétera. Pero mis estimados, las ideas, los pensamientos e incluso la gracia, que es Dios mismo, se entiende en el ser humano como accidente, porque habita en nosotros, pero no es nosotros. La blancura en sí misma no existe. Existen las cosas que son blancas. Y existen cosas que están en ciertas posiciones. Existen ideas, pero estas ideas existen en las personas que las captan. Las cosas que no son captadas como ideas son las cosas mismas. Y en este sentido hay una diferencia ontológica crucial. Y es que una cosa es aquella cosa que no es, que no tiene ser, y otra cosa aquellas que tienen ser. Pero entre las cosas que son, hay aún unas que son más perfectas que otras, y son las que manifiestan un tipo de movimiento distintivo. Y esas cosas que muestran un tipo de movimiento distintivo son a las que llamamos las cosas con vida, porque una cosa es existir y otra cosa es vivir. Una cosa es sobrellevar la existencia, a ver qué hacemos, cómo sobrevivimos, y otra cosa es vivir en un sentido pleno. Ahora bien, claro, efectivamente cuando hablamos de vida se puede interpretar de muchas formas, alegóricas, poéticas y un sentido muy amplio. Pero cuando hablamos en concreto de teología, como ciencia, preguntarnos si Dios vive es preguntarnos si hay un movimiento en él y de qué tipo. Ante una de las cuestiones que surgió en las objeciones de si Dios vive o no vive, está el tema de si es movido por otro. Y aquí les hago la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios crea todo cuanto existe? Es decir, ¿hay una causa para que se considerase el efecto de la creación? ¿Qué le mueve a Dios crear las cosas? Crearte a ti. ¿Sí El saben amor. cuántas?
El amor, ¿no? ¿Alguien más? Yo había leído alguna vez en un libro de un jesuita, este, que pues que te plasma, ¿no? Que siempre se habla o se cuestiona de que Dios vive por alguien más o cuál es ese que vendría a ser el principio superior o ese origen, pero porque algunos cuestionan mucho el origen de Dios, de dónde surge Dios, y al cuestionar el origen de Dios, pues te lleva a alguien más grande que Dios, entonces sería una cosa infinita, pero siempre se habla de que llega a un punto inicial donde Dios mismo es el origen, y hablando de la acción y la reacción, Dios viene a ser ese primer movimiento pues, que genera la vida. Entonces, pues era un punto simpático, sobre todo en este sentido. Sí. Bueno, ya algo más teológico pasa, partiendo de que Dios es la causa primero y es en sí mismo, todo cuanto existe tiene que existir por sí mismo y solo Dios puede ser el único que puede crear cosas, porque pues Él es la primera materia, el primer motor que pues organizó todo esto y por algo nos encontramos aquí, ¿no? Bueno, en un sentido estricto, claro, se entiende como acto de la creación llamar de la nada, que no es una idea, la nada no existe. Existe el vacío, pero la nada no existe. La nada es un concepto filosófico abstracto al ser. El ser sí es lo que existe, sí es lo que es. Pero en un sentido figurado, el ser humano es co-creador, porque parte también de la naturaleza, pero además es capaz de crear mundos imaginarios. Existen en la historia 9500 mundos imaginarios. Imagínense, tantos años que han pasado y apenas hemos creado 9500. El más grande hasta el momento es el de Star Trek. Nadie más lo ha superado. Pero el primero fue el de la Ilíada. Imagínense, toda la literatura, pero solamente conocemos como 9500 mundos imaginarios. Bueno, pero por ahí no va el asunto. ¿Por qué Dios crea lo que creó? Washington ya mencionó el amor. ¿Alguien está de acuerdo? Hacemos una encuesta, votamos por otro lado. ¿Qué dice? Yo estoy de acuerdo con Washington, muy de acuerdo, y creo que Dios nos creó por amor, y es el concepto que está en el capítulo 1 de Juan, del 4 al 8. Y, y creo que está relacionado con eso. Ahí se dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por eso es que creo que pienso yo que la creación es como una manifestación de ese gran amor de Dios. Eh, pero también creo que Dios no nos creó por necesidad, porque Él es omnipotente y es pleno. O sea, Dios no necesita crear nada para ser completo, ni feliz, ni glorioso. De hecho, en Éxodo 3:14 se dice, y es el que es. Por eso es que es autosuficiente, y creo pues que es perfecto. Por eso no necesitaba crearnos. Entonces, el acto de creación, por eso es que estoy de acuerdo con Washington, que es un acto de amor. Ahora, ya otro problema es cómo nos creó. El Génesis dice que nos creó a imagen y semejanza suya. No, 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 no complique el asunto. Estamos solamente en el por qué. No, no vamos al cómo. Sí, Pero, bueno, creo que es ¿alguien amor. más? Creo que es por Fray amor. Martín. Y, igual comparto con que Dios crea por amor, pero también Dios es bien, y el bien en sí pues tiende a comunicarse, por así decirlo. Y la creación pues también está vista para la misma adoración a Dios. Entonces, bueno, me voy por ahí.
Bueno, Martín, has mencionado un tema también que es crucial y que es importante comprender, y es que el amor y el bien son equivalentes, ¿no? ¿Recuerdan? O sea, uno ama el bien, no porque sea bueno, sino porque al menos lo capta como bueno. O sea, amor se entiende como la tendencia de la voluntad hacia algo. O sea, cuando uno ama algo o quiere algo, tiende hacia eso, porque internamente lo está percibiendo como un bien. Aquí la pregunta es, o sea, sí, están en lo correcto cuando dicen que Dios ha creado todas las cosas en razón al amor. Pero la pregunta es, ¿al amor a qué? O sea, si yo tengo una pareja, por amor a esa pareja hago un montón de cosas, pero en razón de ella, de la pareja. Cuando uno quiere algo, trata de hacer varias cosas en razón de ella hasta poseer ese algo, ¿no? Entonces, si el amor es la razón de la creación, ¿el amor a qué? ¿O a quién? Eh, o sea, yo partía de esa respuesta simple cuando, bueno, por ahí estando en YouTube, un niño le pregunta al Papa Francisco que qué hacía Dios antes de crearnos, ¿no? Entonces el Papa le responde, amaba y amaba mucho, y que por eso es la razón de que nosotros hoy nos encontramos aquí. Y uniéndonos a esta igualdad con la bondad, pues Dios siempre trata de darse a sí mismo, o sea, darse a difundirse él mismo, o sea, porque Él no nos crea por necesidad de su egocentrismo ni por una necesidad o exigencia externa, sino por una bondad misma del Dios que se quiere difundir. Bueno, es un principio clave, ¿no? Bonum diffusivum sui, el bien es difusivo de sí mismo. Para el cristiano, Bueno, yo también creo que sí, ¿no? Es por la infinita bondad y el amor de Dios que crea todo, ¿no? Creo que ahí manifiesta, digamos, la perfección, eh, en parte, no sé si para glorificarse a sí mismo, para darse a conocer y más que todo para que le conozcan y para que le conozcamos y pues, y también podamos llegar a amarle también, ¿no? Porque Dios pues es todo amor. Yo creo que sí. ya casi vamos concluyendo. Entonces, Dios antes de crear todas las cosas, ¿a qué se dedicaba? A amar y amar mucho. ¿Y amar qué? ¿O amar a quién? Pónganle apellido. Al A Él amor de mismo se Dios. levantaba, se miraba en el espejo y decía, me amo mucho. Y por eso entonces crea todas las cosas. Yo creo que el logos, la palabra misma. Entonces, Washington, Pues sí, o sea, él se amó mucho, o sea, él necesitaba expresar su, o sea, no sé, pero o sea, siempre vamos a partir del amor y de la bondad que él tenía, y eso necesita difundirlo, o sea, plasmarlo en algo. Diego, ¿estás? Sí, yo creo que Él nos, Él nos creó para ser reflejo suyo, No, no, no. para, La pregunta es, Diego, ¿amaba, o sea, y amaba a qué o a quién para crear todas las cosas? yo creo que desde el principio Dios nos amó, aunque no nos hubiera creado. Siempre nos amó hasta el momento de la creación. Y por eso nos creó, por amor. Y creo que no somos antes de Él, pero su idea del hombre siempre estuvo en Él. Y por eso llevó a cabo su obra creadora, así como creó el hombre, las cosas, el- toda la creación. Bueno, pues el asunto va, como dice Washington, como un espejo.
Porque Dios se conoce y se ama a sí mismo. Y amándose y conociéndose a sí mismo, ama y conoce todo cuanto es y cuanto no es, todo lo que es posible y lo que hace. Luego entonces, para decir o entender por qué Dios crea el mundo, la respuesta es por amor a su propia bondad. Por amor a su propia bondad, se hace difusivo de sí y crea también a seres más perfectos unos que otros, al ser personal, con quien entabla una relación de amistad más profunda. Pero para salvaguardar la libertad de Dios y no afirmar la necesidad de la creación, la respuesta posible es por amor a su propia bondad. No es que porque éramos nosotros entonces tenían que crearnos o se hubiera movido a que alguien le amara para tener que crearla, sino teniéndolo todo y siendo todo tipo de perfección actual, por amor a su bondad se hace difusivo de sí y crea todo cuanto es y entabla una relación particular. Por amor a su propia bondad. Entonces, ¿qué hacía Dios antes de la creación? Amarse a sí mismo. Que claro, esto es en el orden de la razón natural, pero en el orden de la revelación significa este amarse a sí mismo un amor mutuo, recíproco y equivalente entre las tres personas de la Trinidad. Pero este dato, pues, es por a la luz de la revelación. El otro es a la luz de la razón natural. ¿Preguntas? Por eso, sí, por eso podemos decir que lo que Dios espera del hombre es que uno le ame. Claro, corresponde al amor. Que podemos corresponder al amor de distintas maneras, ¿no? O sea, podemos amar a Dios aún sin saber que es Dios, o aún sin pretender que sea Dios al que amamos. Claro, porque lo único que fracturamos es la filiación. O sea, Dios nos ama en su infinita bondad, pero solo nosotros somos los capaces de fracturar esa filiación que tenemos con Él. Y no quiere decir que Él nos deja de amar, simplemente nosotros decidimos dejarle de amar. Sí, claro, porque ahí entra lo del Señor, ¿no? Nadie puede obligar a otro a amar a alguien en razón a la libertad. Dios, tratándonos como señores, no nos impone el amarnos, sino lo deja a la libertad. Em, ¿Qué iba a decir tú? Se me fue. Era algo sobre... Sí, ya me acordé. Que el Sagrado Corazón es el que le dice a Santa Margarita María Locoque, ¿no? Al menos ámame tú. ¿No? Pues ella ha creado todas las cosas, ama a todos, pero le pasa lo que vivió también cuando estuvo en la tierra en la multiplicación de los panes. Lo buscamos para que nos sacie el hambre, nos sane la enfermedad, o por lo menos para darle gracias. Pero rara vez llegamos al punto de amarle por quien es. No por lo que hace o lo que puede hacer, o lo que ha hecho, sino porque es Dios, por el asunto de la amistad, ¿no? Nosotros somos interesados naturalmente. Bien, entonces sí, por eso Santo Tomás dice en el Sermón del Niño Jesús, Puer y Jesu, que en el tiempo, o sea, cada uno vive un tiempo distinto, ¿no? Algunos tiempo muy corto o breve y otros muy longevo.
Pero sin importar el tiempo que tengamos, la extensión del tiempo, lo importante es que en el poco tiempo que tengamos, llegar a conocer y amar a Dios. Ese es el objeto de la vida. Llegar a conocer y amar a Dios. Y de ahí para adelante todo lo que quiera. Le quiere parar de la cabeza, si le quiere pintar las mechas de rojo, de fucsia, y donde quiera, háganle. Pero conozcan y ame a Dios. Que podemos conocer y amar a Dios sin conocerlo y amarlo mediante lo que nuestra conciencia nos muestra como verdadero y como bueno, ¿no? Aun cuando no conozcamos a Cristo, aun cuando no conozcamos a la Trinidad. Pero si la hemos conocido, pues la idea es llegar a entablar una relación de amistad con cada persona. Bueno, vamos con la respuesta de Santo Tomás. Les voy a pedir el favor que me ayuden alguien de ustedes leyendo. Entonces, aquí está. ¿Se ve bien o lo paso mejor a Word? Está bien ahí. Ok, entonces, ¿quién me puede colaborar, por favor, con este párrafo? A ver, Yo, por favor. ya. Solo respondo. Sí, señor, por favor. Ya. Propiamente y en grado sumo está la vida en Dios. Para demostrarlo hay que tener presente que si se dice que vive aquello que se muere por sí mismo y no por otro, cuanto más perfecto sea esto en alguien, tanto más perfecta en él será la vida. En los seres que se mueven y en los movidos se encuentran los siguientes tres tipos. Primero, el fin, que es el que mueve a la gente, el agente principal que actúa por su propia forma, aunque a veces lo hace por medio de un instrumento que no tiene fuerza operativa, sino que se la da el agente, ya que al instrumento no le corresponde más que ejecutar la acción. Dos, hay algunos que se mueven a sí mismos, pero no relacionados con la forma y el fin, con natural en ellos, sino solo relacionados con la ejecución de un movimiento, pero la forma por la que actúan y el fin por el que actúan están determinados por la naturaleza. Así son las plantas, que por la forma impresa en su naturaleza, se mueven a sí mismas orientadas al desarrollo y declive. Listo. Tres. Ya. Entonces, hasta aquí, en primer lugar, ha definido que vive aquello que se mueve por sí mismo, pero que hay que distinguir que hay cosas que se mueven a razón de otro, como suceden con las herramientas, con la inteligencia artificial, con el componente o el comportamiento de la naturaleza. Por ejemplo, el aire, naturalmente, por su condición de densidad, sube, o el humo. La roca, porque es más densa, baja. Y además, por la fuerza gravitacional es atraída hacia ella, ¿no? Entonces, hay cosas que, aunque se mueven en razón de elementos que no les son propios a sí mismos, sino en razón a otro que hace que se muevan o que resulten siendo influenciados por ello, como sucede en el comportamiento de las moléculas, por la energía nuclear fuerte, la energía nuclear débil, la electromagnética o la gravitacional. Son elementos que dentro del componente de la naturaleza ejercen cierto movimiento sobre otras cosas, que aunque se muevan, no quiere decir que se predique como vivas al no ser movidas por sí mismas, anotando que hay un tipo de movimiento que es en razón de sí mismo. El segundo elemento de los que aquí entran son estos que se mueven en virtud de su forma, es decir, de su esencia, de su naturaleza, como sucede en las plantas y también en los animales. Vamos a continuar. Bueno, aquí hasta aquí han mencionado solamente las plantas y todos los otros. Vamos con los demás. A ver, un poquito más arriba. Listo. Por favor, continuamos. Listo. Hay otros que se mueven a sí mismos, pero no relacionados solo con la ejecución del movimiento, sino también con la forma, principio del movimiento.
que adquieren directamente. Así son los animales, cuyo principio del movimiento no es la forma impresa en su naturaleza, sino adquirida por el sentido. Por tanto, cuanto más perfecto sea su sentido, tanta mayor perfección hay en su movimiento. Pues aquellos animales que no tienen más sentido que el tacto se mueven por sí mismos solo con el movimiento de dilatación y contracción como las ostras, cuyo movimiento es muy poco superior al de las plantas. Por su parte, aquellos que tienen facultades sensitivas, capaces de conocer no solo lo que está junto a ellos tocándolos, sino también lo que está distante, se mueven a sí mismos desplazándose con movimiento progresivo, pero aun cuando estos animales adquieren por el sentido la forma, que es su principio motor, sin embargo por sí mismos no establecen el fin de su operación o de su movimiento, sino que está impreso en su naturaleza, cuyo instinto los inclina a hacer lo que hacen movidos por la forma adquirida por los sentidos. Por tanto, por encima de estos animales están aquellos que se mueven por sí mismos, también orientados al fin que se fijan, lo cual no se hace más que por razón y el entendimiento, a los cuales les... Listo, ahí vamos a pausar un momentico y a retomar lo que se ha dicho hasta acá. Otros seres vivos son aquellos que, en virtud de la perfección de sus sentidos, captan cosas que no son ellos mismos, sino cosas de fuera, y que, en virtud de su naturaleza, se dirigen hacia ellos. Un águila que puede sobrevolar a algunos kilómetros por encima de la superficie, en virtud de su vista, puede percibir la presa o el alimento, y aunque esté lejos, ir a por ella, capturarla. Pero aunque hay cosas que percibimos su bondad en virtud de nuestros sentidos, son apetecidas en virtud de nuestra naturaleza. Si tenemos sed, buscamos la bebida. Si hay hambre, buscamos la comida. Si no, pues como el león, ya comió, ya se puede echar tranquilo y espera que el ciclo de las propias pasiones de su naturaleza sean los que le inciten a levantarse, a copular, a procurar la comida o la casa, etcétera. De esta manera hay una vida distinta en los animales, que aunque captan perfecciones ulteriores en razón de sus sentidos, aún así se comportan de acuerdo con su naturaleza. Difícilmente se les puede exigir a un tigre que no se coma un bebé, como sucede en Canadá, ¿no? En Canadá hay un problema porque los ciervos no tienen eh, un cazador natural. Entonces la propuesta es, o sea, como no tienen un cazador natural, se multiplican tanto que generan muchos accidentes de tráfico. Y entonces la solución más práctica parece traer cougars, que son como una especie de tigres de la región. Y los cougars, pues, mermarían la población, darían un equilibrio a la población de los ciervos. Pero el problema es que se comen bebés. Entonces, si hay un bebé por ahí desprevenido, se lo pueden comer. Pero en el orden estadístico, la comida o de comerse los bebés es mucho más ínfimo, son como 8 o 10 casos que pueden presentarse al año, frente a los cientos de accidentes que generan los ciervos. El caso es que no podemos culpar a un cougar o a un animal por comerse a un niño, que claro, moralmente es malo, pero está siguiendo simplemente su naturaleza. Está condicionado en virtud de lo que es su naturaleza. No se le puede exigir algo diferente. Pero hay otros que sí. Y aquí vamos subiendo el nivel. Estamos hablando sobre la vida y vamos en cortas líneas subiendo el nivel de lo que significa la vida. Entonces vamos a retomar aquí, por lo tanto, los que se fijan a sí mismos el fin. Por lo tanto, por encima de estos animales
Ya, ahí sí. Por lo tanto, por encima de estos animales están aquellos que se mueven a sí mismos, también orientados al fin que se fija, lo cual no hace más que por la razón y el entendimiento, a los cuales les corresponde fijar la proporción entre el fin y lo que puede proporcionar y orientar lo uno a lo otro. Por tanto, el modo más perfecto de vivir está en aquellos que tienen entendimiento, y estos son los que también se mueven a sí mismos más perfectamente. Prueba esto el hecho de que en un mismo hombre la facultad intelectiva mueve las potencias sensitivas, y éstas por su poder mueven los órganos que ejecutan el movimiento. También sucede esto en las artes, pues vemos que el arte al que le corresponde el uso de la nave, esto es, el arte de la navegación, instruye al que le da forma y ésta al que solo la ejecuta construyéndola. Pero aun cuando nuestro entendimiento esté orientado a algo, sin embargo, algunas cosas están impresas en su misma naturaleza, como los primeros principios que no pueden cambiar y el último fin que no puede no querer. Por lo tanto, aun cuando se mueva por algo, empero es necesario que, por lo que respecta a algunas cosas, sea movido por otro. Así pues, aquello cuya naturaleza sea su mismo conocer y a lo que esté orientado, y que no esté, pues, aquello cuya naturaleza sea su mismo conocer y a lo que esté orientado y que no lo esté determinado por otro. Ese tiene el grado de vida más alto. Ese tal es Dios. Por lo tanto, en Dios está la vida en su grado sumo. Por eso el filósofo en 12 metafísica, ya. Por eso el filósofo en la numeral 12 de la metafísica, asentando que Dios es inteligente, concluye que posee la vida más perfecta y eterna, porque su entendimiento es absolutamente perfecto y siempre en acto. Eso es. Entonces, aquí Santo Tomás ha mostrado que después de los animales que perciben las cosas por sus sentidos, pero que siguen su naturaleza, están los seres personales que son capaces, en virtud de su razón y, o sea, su entendimiento y su voluntad, tomar decisión sobre cosas, ¿no? Y percibirlos como fijarse su propio fin, pero que aún así hay cosas que vienen impuestos, como los principios en el entendimiento. Uno de ellos, el principio de no contradicción. La forma de entender las cosas pues tiene ciertos principios que es lo que se denomina la lógica para el entendimiento. Pero a su vez también hay algo que no puede no querer y es su último fin. Esto del último fin, por supuesto, se trata de Dios, pero para entender que es algo que no podemos no querer, es esta noción intrínseca en nuestra voluntad que consiste en dirigirnos hacia el bien, no porque sea bueno en sí mismo, sino porque lo entendemos como bueno, aunque lo que estemos entendiendo como bueno sea malo, que pues para no caer en la noción de principio, de atentar con el principio de no contradicción, es esto de que hay cosas que son buenas objetivamente, pero estas cosas que son malas también objetivamente pueden ser entendidas eventualmente por alguien bajo un aspecto de bien. Y entonces el psicópata, que es asesino de muchas personas, comprende en su interior que el matar es una especie de bien en tanto que le produce placer. Claro, para él, el matar es su bien, aunque objetivamente no sea bueno. ¿Me hago entender un poco? Pero además de esto que es en nuestro caso, que estamos circunscritos en nuestro entendimiento, pero también en nuestra voluntad, aquello que le corresponde amar y entender en sí mismo y no movido por otro, ese tal es Dios, que no está determinado por nada sino por sí mismo.
Por eso, amándose y conociéndose a sí mismo, ese es su acto, que no es nunca potencia, no es que puede conocerse, sino es que se conoce. Y conociéndose y amándose a sí mismo, conoce y ama todo cuanto es y cuanto no es. Porque Dios, así lo dice Santo Tomás, en la mente de Dios se encuentran los universos posibles. O sea, el multiuniverso existe en la mente de Dios, pero no en la realidad. O al menos no tenemos evidencia de eso. Pero sí en la mente de Dios. Es donde puede estar, porque en Dios cabe todo lo que es y lo que no es. Eh, y aún así, pues ha creado todas las cosas. Ese es el aspecto de la vida y esta es la razón también en el orden del señorío. Porque los seres humanos pueden fijarse fines, no únicamente ser su fin último, pero sí pueden fijarse fines en razón de su entendimiento y su voluntad. Bueno, ahora sí, vamos con las obras. ¿O aquí hay algún comentario, alguna pregunta? Más o menos nos hicimos entender en este pedacito con Tomás. Mire, Santo Tomás lo explica en una hoja y uno habla y habla y habla. Yo tengo una pregunta Diego, relacionado con lo que vimos en la clase pasada, con que Dios se vale a veces del mal. sí, Si Dios ama todo cuanto es y no es, parte del es el mal. ¿Qué es lo que Dios ama de ahí entonces? Porque me parece que hay como una contradicción, ¿o no? pero buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Qué es lo que ama? ¿Y qué es lo que ama de nosotros también? Perversos, malos. Entonces, claro, este punto es crucial porque no es que Dios nos ame en virtud de lo que hacemos o incluso en virtud de lo que somos, sino que Dios nos ama es por su inmensa bondad y por su generosidad. Es lo mismo que sucede con el acto de la creación. Dios no ha creado las cosas porque nos lo merezcamos o porque seamos nosotros por quienes ha querido hacerlo, sino es en razón a su propia bondad que se abre todo. Ahora, ¿qué sucede con el demonio en particular? Cuando Dios crea a los ángeles, ellos en su primer momento tienen la liberalidad de optar por seguirle o no seguirle. Ellos no les pasa como nosotros, que nuestro entendimiento es como el de la chimoltrufia, que un día entendemos una cosa y otro día nos damos cuenta que no era así y entonces cambiamos de parecer. Los ángeles, al tener el conocimiento completo de la realidad, una vez lo han conocido, emiten un juicio particular. ¿Le siguen o no le siguen? Pero esta decisión es de cada uno, no es impuesta por otro. Y en ese sentido, Dios nos ama no en razón de las decisiones que tomamos, sino en razón a su propia bondad que es la que justifica y permite que seamos, y que seamos de una forma o de otra. Ahora bien, en el orden de la revelación, sí está claro que cuando lo cita el Papa Francisco en la Dilexit Nos, que cuando está Jesús en la pasión, por su visión beatífica, concibe su entrega por amor a todos, a cada uno en su historia, por amor a ese como un acto de amor que se da esperando un retorno, recibir justamente de los amados su propio amor. Pero entonces, ¿cuál es el punto? Que no es que se ame en virtud de las cosas buenas que lleguemos a hacer, que ese es un error en el que podemos fácilmente caer, ¿no? Pensar que Dios ama a los buenos y odia a los malos. No, Dios nos ama a todos en razón a su propia bondad, por su generosidad. Incluso ama al demonio a quien le permite continuar existiendo o subsistiendo en el ser, que es el acto de amor que no está condicionado a la respuesta,
sino en la liberalidad completa. ¿Sí? Es como la mamá que el chino si les haya drogadicto, pues no deja de amarlo, ¿no? El ejemplo es todo como perverso, pero, pero bueno, es como algo más cercano. Sí, no, no es que, claro, no es que espere recibir en realidad algo, ¿no? Sino es el que lo da completamente, aun cuando no hay respuesta a su favor. Bien, ¿algún otro comentario, inquietud, pregunta? Bueno, padre, con respecto a esto, ¿no? Pues muchas personas se quejan, ¿no? Y claro, y a veces, pues, eh, su fe decae por este sentido que dicen, pues, al ser buenas personas, pero sin embargo le pasan cosas malas, ¿no? Y entonces, ¿dónde está la bondad de Dios? ¿Qué pasa con esa bondad de Dios que no actúa? Y entonces es difícil, pues, llegar uno a esas personas y hacerles entender, ¿no? Que es parte de la vida y en sí del amor también de Dios, ¿no? Pues ya lo hemos visto la situación de Job, ¿no? Es muy clara, pero sin embargo la gente pues no logra captar o entender este sentido de la bondad y el amor de Dios y a pesar de las cosas que pasan. No, claro, porque es difícil, ¿no? O sea, el sentido de frustración ante la injusticia es tenaz, ¿no? La impotencia que nos pasa. Y es normal que experimentemos la ira santa, ¿no? La ira que corresponde como efecto de la violencia o la injusticia que acontece en el mundo. Por eso se llama santa, porque no es pecaminosa, sino porque es justificable. Y es por lo mismo entonces consecuente con el bien y con la verdad. ¿Qué pasa? Que también hay un problema y es esta teología que consiste, teología de la prosperidad, ¿no? Que en el libro de Job también se comprende como si eres bueno, todo te irá bien, como si respondes al Señor, todo será lindo. Y no es así. La realidad no es esa. Claro, todos queremos que sea así, que sea equitativa, que sea linda para todos, pero no es así como funcionan las cosas. Y claro, cuando uno piensa que como uno está haciendo las cosas bien, tienen que suceder las cosas, retribuirse bien, o Dios tiene que obrar justamente en la defensa del inocente. Y cuando no sucede así, es lo que produce dolor, frustración, eh, ira también, o alejamiento de Dios. Y es en el fondo porque, explicas algo más, son falsas ideas que nos hacemos de Dios. Y la falsa idea no es que sea bueno o que sea justo, sino la falsa idea es pensar que tiene que corresponder aquí y ahora en ese sentido. Porque la justicia de Dios, que es justo, aunque no actúa de modo inmediato en esta tierra, se cumple en el juicio final o se cumple en el tiempo futuro. La sangre de las víctimas claman desde la tierra al cielo a Dios pidiendo justicia. Y aunque la justicia no acontezca de modo perfecto, porque hay eventos en los que no sucede, pues sucede sí o sí en el futuro. ¿Por qué es importante reconocer esto? En Jesús. Jesús, que es el inocente, que es el leño verde, el Cordero de Dios, no tiene ninguna culpa. Y siendo el inocente, afronta, vive o experimenta el mal de este mundo. Y en él se ve reflejado, es lo que decía Tomás, se descubre el verdadero rostro de Dios, que de algún modo, en vez de rechazar o ignorar el sufrimiento que vive el ser humano, lo asume y lo vive él también
como siendo solidario en nuestro sufrimiento, pero mostrándonos que la última palabra no la tiene este mundo con su dolor y su injusticia, sino la tiene Él en su resurrección, en la cual participaremos todos en el último día, cuando recuperemos también nuestro cuerpo, no solamente en el cielo, sino también cuando sea la resurrección de los vivos y de los muertos. Claro, ahora, decir o comprender esto es una cosa y experimentarlo ante el dolor y el sufrimiento es otra muy distinta. Pero es verdad que caemos nosotros muchas veces en la irresponsabilidad de decir a la gente, darles como falsas esperanzas, ¿no? O sea, porque la esperanza cierta es la esperanza que está fuera de este mundo, que consiste en la posesión de Dios, que podemos experimentar ya desde ahora, pero que en el futuro creeremos que será cara a cara. Cosa distinta a decir que esperemos a que cambie el gobierno, a que se acabe la dictadura, a que se acabe el hambre o la injusticia, la prepotencia, la guerra o la soberbia. Porque en muchos casos, y es el problema del mal, nuestra vida terminará sin ver la justicia cumplida o acontecida. Y pues bueno, claro, si uno está toda la vida esperando y no lo ve, pues uno se decepciona de Dios. Pero eso es en razón de una falsa imagen que nos hacemos de Dios, porque suena más afable, eso puede sonar más atractiva. Claro, ¿a quién le interesa un Dios que ha sido crucificado? A quién le interesa es el Dios que aquí hay fiesta y rumba, y donde podamos sobreponernos a los otros también con la guerra. Pero este, que es el verdadero Dios, nos muestra cómo el que es justo ha sido sometido, pero que también siendo justo ha cargado con nuestros sufrimientos, se ha hecho semejante a nosotros en esta historia y no ha rehusado en nada su vida para entablar una relación de amistad con nosotros, que es el único tesoro que nada ni nadie nos pueda arrebatar. La memoria se nos va, la alegría, la juventud, la belleza, la riqueza, todo se va, pero no se va el amor que se realizó o que se entretejió en los corazones. Como sucede con los amigos. Los amigos son el mejor ejemplo de esto, de lo que es Dios, porque pueden envejecer, puede pasar el tiempo, pueden quedar en la pobreza, pueden quedar muchos, pero si son amigos, se siguen queriendo sin importar la circunstancia. Y eso es lo que no se roba, ni lo que no se compra, que es el amor mismo, ¿no? La amistad. Entonces, sí, lo más sano es con toda la paciencia y con todo el cariño, tener cuidado a la hora de acompañar y no replicar como modelos que obviamente son, desdicen de nuestra fe, ¿no? Que es lo que justamente sucedió al final de la Segunda Guerra Mundial, cómo justificar la existencia de Dios en medio del mal del mundo, con el holocausto, con lo que todavía vivimos. No es que se justifique, sino que en nosotros está la capacidad de hacer mejor las cosas, pero que en medio del mal, pues nos tratamos de sobreponer, pero sabiendo que la última palabra será la de Dios, que no necesariamente tiene que estar en este mundo, sino en la resurrección y el juicio final. Dios ire. Sí, así es la vida. Bueno, entonces, vamos a continuar con, a ver, ¿por dónde nos vamos? Tan, tan, tan. ¿Dónde está? Con Full Tigo tienes todo en un solo. Qué pena. Entonces, vamos a presentar, no, más bien esto.
No, vamos a pegar. O tampoco. No, esto más bien lo dejo para después. Entonces, ¿qué pasó con la presentación? Este es un enlace que les compartiré. No estoy seguro si se los compartí en el enlace pasado, pero se los voy a reenviar. Igual y me hace falta ajustarle añadirle unas herramientas. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que las obras de Santo Tomás son un montón. Pero aquí hay unos tres tips que les voy a compartir. Uno, a la hora de investigar, hay que escoger un tema que a uno le llame la atención, porque, pues, si no es difícil uno obligarse a hacer algo que no quiere. Algo que a uno le llame la atención es que le parezca curioso, que quiera saber más, que quiera entender un poco mejor. Por eso, cuando lleguemos al momento de incentivar la investigación, es importante escoger un tema de su propio interés. Y mi sugerencia es investigar qué han escrito al respecto, qué han escrito otra gente sobre ese tema que me llama la atención en artículos académicos para identificar los pasajes clave de la obra de Santo Tomás. Y una vez tengan estos pasajes clave, pues dirigirse a la obra de Tomás para leerlo y conocerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces uno lee a Santo Tomás y pasa por alto muchas cosas que no ve, pero también hay gente que ya ha visto cosas que son importantes y lo han interpretado así. Y cuando uno va a los mismos textos, puede o encontrar una continuidad con su forma de interpretación o puede entender las cosas diferentes. Recuerden que Etienne Gilson, decíamos, pasó 15 años enseñando filosofía medieval. Todas las veces pasó por el mismo pasaje de Santo Tomás sobre el acto de ser, sobre donde dice ego sum qui sum, yo soy el que soy. Pero solo después de 15 años fue que se dio cuenta. Y fue el único que se dio cuenta durante 800 años, bueno, 750 años, y revolucionó la comprensión de Santo Tomás en un pasaje que era clave, pero todos pasaron por encima. Bueno, no, también hubiera pasado por encima. Entonces, por eso, importante reconocer la visión de los otros. Segundo tip, fijémonos en paralelos de los textos. Eso parece sucede como en la Biblia. Hay paralelos a los textos. Hay paralelos también dentro de los textos de Santo Tomás. Estos nos ayudan a comprender la visión de conjunto del pensamiento de Santo Tomás. Porque en algunas partes dice una cosa, en otras partes parece decir algo contrario, y no necesariamente es opuesto, sino que es comprendido en sentido diferente y complementario. Entonces ahí está la clave de comprender también qué se dice en otros textos para tener una visión conjunta, porque podemos correr el riesgo de quedarnos con una única mirada en algún texto y tener una visión parcial o incluso incompleta de lo que piensa Santo Tomás. De todas maneras, aunque esta es una aclaración muy importante para hacer, muchas investigaciones se basan en la interpretación de solamente algunos textos, tratando de delimitar, ¿no? Que también es útil. Pero recuerden, uno de los 16 consejos para estudiar es aclarar las dudas. Y en esto, los aspectos que no son del todo claros es donde hay una brecha de investigación importante, porque son cosas que muchas veces no se han esclarecido, no se han investigado lo suficiente y pueden guardar una riqueza impresionante. Suárez decía, yo no entiendo por qué Santo Tomás distingue. Suárez fue jesuita, uno de los grandes jesuitas que interpretó a Santo Tomás. Yo no entiendo por qué Santo Tomás distingue entre el ser y la existencia, si es lo mismo. Claro, pero eso que no entendía debió haberlo aclarado con mayor esfuerzo. Esas cosas que no son tan claras es en donde pueden estar claves de comprensión o unas llaves que pueden abrir mundos de interpretación clave en el conocimiento. Y el tercer tip, ¿qué elementos resaltan los investigadores cuando uno estudia a otros? Porque esos elementos parecen ser importantes, que otros aspectos no son explorados, son omitidos, son obviados. Una de las cosas que yo he visto
En nuestro tiempo es que hablamos, por ejemplo, de la catequesis, de la evangelización, y terminamos obviando lo que es más obvio, ¿no? Hablar de Jesús, hablar del Padre, hablar del Espíritu Santo, hablar de la comunión o de la iglesia. Nos vamos por tantas ramas que cometemos errores en las obviedades, y eso es importante también a la hora de la investigación. ¿Qué cosas son las que estamos centrando la mirada y qué otras cosas podemos estar omitiendo o dejar a un lado como límite de aquello que puede estar faltando en los productos de investigación? De otra parte, hay un elemento fundamental que te inquiete profundizar, te anime a profundizar o te genere esa lógica. Bueno, esos son como los tres tips a la hora de comenzar a preparar nuestras investigaciones en los temas particulares que cada uno quiere. Dentro de esta misma infografía está en primer lugar las obras de Santo Tomás de Aquino. Está entonces, a ver si puedo, sí, está en la Ópera Omnia, que es la que explicaremos en la próxima sesión. En el Corpus Thomisticum está toda la obra en latín. La Editio Leonina son las obras críticas. Recuerden que las ediciones críticas surgen primero en las obras de Santo Tomás con León XIII y luego con el mismo Papa León XIII surgirá el estudio crítico en la Sagrada Escritura. Pero primero fue en Santo Tomás. Aunque los protestantes ya hacían estudios comparativos e históricos en el orden bíblico. Pero en la iglesia el primero orden crítico es Santo Tomás y es la Leonina, que todavía existe en París, a cargo de los frailes. Entonces también si algún día quieren trabajar en la Comisión Leonina, es importante hablar francés y conocer latín. Y con eso pueden ir a trabajar allí algunos meses en esta comisión, visitarla. Esta obra está en latín y en francés, obviamente porque es hecha allí. Pero bueno, hoy en día la traducción no es problema. Hay textos comparativos. Este me gusta, esta página me gusta. El Aquinas, sí, sí, que son textos comparativos, vienen en inglés, en latín, como paralelos de las versiones y las traducciones que se tienen allí. La mayoría son en inglés. De otra parte, está paralelo casi completa de la obra, casi toda, no está toda, en esta página. A ver si la podemos ver acá. Acá están en los textos. Vienen los textos, pues no están todos, pero sí hay textos que no existen en el español y que son chéveres ver. Está para verlo en comparativo paralelo, latín y español, o solo latín e inglés o solo inglés. Pues en inglés hay más, ¿no? En francés también hay un montón, pero bueno, en inglés, en internet hay más. En español sí es poco. Luego les compartiré algunos de los textos que tengo, los que les comenté la vez pasada. Pero bueno, aquí hay textos, o sea, por ejemplo, ahorita, en este momento, es todo un boom el estudio de Santo Tomás en los escritos bíblicos, en las cartas paulinas, porque eso casi no hay, casi todo el mundo se centra en la Suma Teológica, pero hay una riqueza abundante en un montón de todas las otras obras. Todas las obras las comentaremos en la próxima sesión, mencionaremos cuál fue su origen, en qué año, en dónde más o menos estaba, cómo fue lo que lo movió, qué es lo que más se resalta de alguna de ellas, pero esta es clave para predicaciones, para estudios. Bueno, aquí en realidad en esta parte son poquitas, pero aquí en el comparativo están también otras. Acá están el comentario de las antítesis de Pedro Lombardo, la suma contra gentiles, cuestiones disputadas, los textos bíblicos y algunos opúsculos, que son también textos que son poco estudiados, como esta carta al hermano Gerard de Brexon y sus 6 artículos. Entonces está en latín y está en inglés. Es una facilidad que nos da la tecnología. En esta página de los dominicos está la Suma Teológica, la última edición de la BAC. Son los 5 tomos. Ahí se pueden acceder en PDF. Están gratuitos. Actualmente lo que se recomienda es, si van a comprar algún día la Suma Teológica, compre la de la BAC, pero del 63, la versión bilingüe, la que viene en paralelo latín y español.
La razón es porque pues hace falta ver los textos en latín a la hora de hacer un estudio acucioso sobre Santo Tomás, porque hay elementos que no se perciben en la traducción. Pero aún así, esta pues para leer en español es perfecta. Viene con buenos comentarios, estudios críticos, la versión más reciente, creo que es 2000, a ver, dice 1990. Creo que hay una del 2005, pero sí, esta es del 90. Bueno, ahí está, de la vaca, es la última que se editó. Está también la que hemos visto ahorita, que está online y es súper práctica para buscar. En esta encontramos, acá, a la parte, está toda la zona teológica, pero aquí arriba uno puede colocar alguna palabra, fortaleza. Y entonces con el buscador de Google saca los textos en donde está. Entonces es práctico a la hora de buscar si hay alguna temática en particular. Está por supuesto también en inglés, en francés. La suma contra gentiles, esta es una versión regular. Lamentablemente no hay como una versión mejor en internet. Está en inglés, esta en inglés es muy buena versión, en francés por supuesto que lo es. Son como las obras principales que se pueden acceder. Entre otras obras están aquí. La Catena Áurea está en español, esto es para, bueno, les diré después la historia de la Catena Áurea, pero aquí básicamente está la colección de los pasajes de distintos padres de la iglesia en relación con algún texto bíblico. Entonces, por ejemplo, el capítulo 13 de San Lucas, el pasaje del 1 al 5, 13, 1, 5, que dice una glosa, que dice San Cirilo, que dice Crisóstomo, que dice Tito, que dijo San Cirilo, vienen distintos padres comentados. Aquí no aparece la percepción de Santo Tomás, sino el compendio de los padres de la iglesia, que es una obra que hizo Santo Tomás. Eh, Aquí está también, pues, en otros idiomas, que lo facilitan de pronto. Otras obras en francés hay un montón. Comentario a la obra de la metafísica, al Evangelio de San Juan, al Tratado sobre la interpretación. Este no está en español, creo que no está en español. Comentario a la física, de Veritate, la Carta a los Romanos, que tampoco ha sido traducida al español. Y tan buena que es. Porque hay dos comentarios de la Carta a los Romanos de Tomás. Comentario de la Ética Nicómaco. Y en inglés están referencias bíblicas, hasta chévere, de las referencias bíblicas en la Suma Teológica, y también están los comentarios a los salmos. Los salmos sí han sido traducidos, los 54 salmos que comentó Santo Tomás los tradujo la Universidad Santo Tomás de Chile y está en los repositorios. Esa se puede conseguir. Entonces aquí están los libros, pues comentarios, claro, esta es la versión en francés, 464 páginas, pero es la obra traducida de Santo Tomás al comentario de la metafísica de Aristóteles, que no es tan fácil de conseguir una versión. Trataba sobre la interpretación, las perigermeneides, que es también muy interesante, poco explorado en la lengua española. Ese es el índice que les comentaba de la Sagrada Escritura en la Suma Teológica. Entonces uno va, busca algún pasaje. Entonces, por ejemplo, eh, aquí está el Evangelio de Juan. Vamos a mirar capítulo 15 o 14, digamos 14 15 14 15 o 15 14 ta. No hay 15 14, entonces 14 15 tampoco. Entonces 14 16. Y entonces lo manda a uno en donde se cita ese pasaje. En la Suma Teológica, en este caso, está presente, aquí debería decirme sobre la existencia de la palabra en Dios. Acá está, cuestión 27, artículo tercero de, esta vez es la primera parte. Debería mostrar un informecito. Pero aquí se descubre. Y aquí al frente entonces me lleva al otro.
Cuestión 27, artículo cuarto. First part. Sí, FP significa first part. Listo. Esta otra, un proyecto de traducción también de todos los salmos al inglés. Está en los 54. No, Tomás no comentó más. No alcanzó a comentar más en los 54. Están las sentencias. Entonces, pues es Perdón, súper Fray, fácil. Con todas las herramientas es muy perdón, práctico Fray, llevar. y el comentario al Padre Nuestro y al Ave María, ¿dónde están? Esos son opúsculos. Entonces, a ver, esos deben estar. Igual, si los colocas, estas son las principales. Comentario, a ver, ese está en español, el Padre Nuestro y el Ave María. Y el comentario de los mandamientos es también de los más importantes. Lo que sucede es que el Padre Nuestro explica lo que debemos esperar, es decir, se enlaza a la esperanza. El comentario del credo es a lo que debemos creer, se enlaza con la fe. El comentario al- a los mandamientos se enlaza con la caridad, como debemos obrar. Son los tres comentarios principales de síntesis de la fe. A diferencia de la Suma Teológica, es muy diferente. Es una síntesis súper chévere. Y el comentario de la Ave María, que pues bueno, ya es como un tratado mariológico. Aquí está, pero no, hay otros. A ver, comentario al Padre Nuestro, Santo Tomás de Aquino, que no recuerdo, Tradición. La página se llama Tradición. Tradición. Acá está Tradición P. Estos es como los textos que están en español. Acá está la ópera Omnia, que es el que había mostrado, y vienen textos de Cayetano. Estos no, estos comentarios de Cayetano pues son muy importantes, pero no es directamente la obra de Santo Tomás. Y para los escritos de catequesis. Comentario del credo, el Padre Nuestro, la Ave María, al de la caridad, al decálogo, artículos de fe y sacramentos. Pues no es una edición de la más pura, pero pues por lo menos es gratuito. Aunque también pueden conseguirse ya editoriales eh, de obras más pulidas, pero pues también está ahí la vertiente en español. Por supuesto, en latín está toda la obra. Aquí hay otras páginas de repositorios donde podemos buscar qué han escrito sobre Santo Tomás. Entonces, de entrada, recomendado el repositorio de la Universidad de Navarra. Es en español de las universidades que más ha trabajado Santo Tomás. Está la nuestra, que tiene también sus elementos, la Universidad de Santo Tomás. La base de datos. Esta base de datos es importante, sobre todo porque aparecen, aquí podemos encontrar en ProQuest lo que corresponde a las obras de Santo Tomás de los Salmos, la traducción de los Salmos al español. Está este buscador de todas las universidades españolas, otra en particular, la Universidad de Oliva, que tiene toda la producción de la tradición tomística en Barcelona, tesis doctorales, Universidad de Cataluña, el repositorio de universidades españolas, ensayos filosóficos, aquí ya es en inglés, y hay un montón, revistas. Hay incluso un repositorio sobre Santo Tomás y los árabes. Este es un estudio ahí como para, pues, a quienes les interesa. Hay muchas otras. Debería actualizarla. Voy a ver si la actualizo y la amplío. Herramientas. Bueno, temas de traducción. Aquí es donde voy a poner más. Está este curso de Aquinas 101 de el Centro Tomístico de Washington. Esta creo que es en español, la I Aquinas. La UFASTA también ayuda.
Acá están los libros en francés, son un montón. Y en obras de divulgación hay todavía más. Hay sitios de divulgación, eAquinas.com, The Mystic Institute, hay podcast, la cantidad. Eso aquí hay solamente unos poquitos. Pero es un montón lo que existe, centros de estudios, oraciones de Santo Tomás de Aquino, bibliografías, sitios para buscar la bibliografía. Eh, Acá está el proyecto de Aquinas 101, que son cursos gratuitos, sintéticos sobre el pensamiento de Santo Tomás, liderado por, los dominicos de Washington. Eh, este es en francés. Tenemos aquí todas las obras de Santo Tomás para descargar, de distintos autores, por ejemplo, El Buey Mudo. Esta es una novela de Chesterton. En fin. Obras es lo que hay. Ya en la próxima profundizaremos mejor sobre qué herramientas utilizar, pero para la próxima sesión les voy a pedir en el correo que voy a enviar el día de mañana, eh, les voy a compartir un enlace sobre la enciclopedia de herramientas, herramientas avanzadas o de inteligencia artificial. La idea es entrar a esa página, buscar alguna inteligencia artificial y explorarla con pretexto de alguno de los textos de Santo Tomás. Entonces pueden buscar con la suma teológica, hacer preguntas, subir. Hay un montón de tipos de inteligencias artificiales. La idea es incentivar a su uso. Entonces, si manejan ChatGPT, Gemini, Copilot o lo que sea, pueden utilizar de estas, pero también la sugerencia es en esta enciclopedia en la que hay tantas versiones, poder conocer de qué manera en el ámbito de la educación hay distintas herramientas que nos pueden acercar al estudio de Santo Tomás. Hoy, gracias a la inteligencia artificial, cosa que no sucedía con el translator, los textos del latín se pueden traducir al español en segundos. Y son traducciones buenas. Normalmente tenemos un nivel de traducción muy bueno, también en el orden del contexto y en el orden de las palabras, que pueden acercarnos eh, a la comprensión de este autor sin necesidad de estar supeditados a la barrera lingüística. Entonces, eso es lo que les compartiré y lo que les invitaré a que exploren para la próxima sesión. Y luego, entonces, en la próxima sesión tendremos el compartir de todas las obras de Santo Tomás. La exposición de los años es una presentación un poquito pesada porque se escribió mucho Santo Tomás. Pero seguido de ello, un momento de socialización de qué herramientas pudieron explorar, qué les llamó la atención, qué podrían descubrir que resultaría siendo muy útil. Hay desde herramientas con las que uno puede dialogar con los autores, como simularlos, otras que pueden permitir el aprendizaje, otras la escritura o la investigación, generación de audio, de música, de video. Bueno, hay un montón. ¿Cuál es el punto? Que con el pretexto de Santo Tomás podamos explorar sobre estas herramientas avanzadas. Bueno, eso es todo por la sesión de hoy. Quedo pendiente y en deuda de enviarles este enlace de Genially y de la enciclopedia de herramientas avanzadas. Feliz noche para todos. El Señor los acompañe. Feliz noche, muchas gracias.